buenos días a todos y a todas. Nuevamente aquí los saludo. Me resulta realmente un gran placer, una alegría estar conversando con todos ustedes en esta mañana. Como algunos saben, yo provengo del área de la protección internacional del consumidor. Mi punto de vista normalmente está vinculado a la realidad de todos nosotros como consumidores, como persona consumidora, y a nuestros derechos y las protecciones que merecemos en tanto que personas y que consumidores, considerando que en América Latina principalmente todo lo vinculado con la protección de la persona consumidora está relacionado con los derechos constitucionales y con los derechos humanos y fundamentales. Desde esta perspectiva es que vamos a conversar algunos temas en esta mañana. El desafío de nuestra conversación de esta mañana está vinculado con los avances tecnológicos y la privacidad. Vamos a comenzar entonces poniéndonos en algún punto en común sobre a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de privacidad, porque es un concepto que conocemos, que tenemos sin duda desde el sentido común un conocimiento de qué se trata, pero que quizás puede ser interesante recordar algunas construcciones algo más académicas para luego avanzar en cuanto a la vinculación del tema de la privacidad con los avances tecnológicos y la economía digital. Si nosotros buscamos y hablamos en las primeras clases que se pueden dar sobre los temas de privacidad, lo que vamos a remontarnos es a algunos conceptos tradicionales, tanto doctrinarios de la doctrina europea, latinoamericana y también de los avances jurisprudenciales y doctrinarios estadounidenses. Si hacemos una búsqueda del material, de la bibliografía tradicional, lo primero que vamos a encontrar son conceptos desarrollados sobre la privacidad, por ejemplo, en la doctrina francesa, por Georges Duby, quien junto con su coautor Philippe Arlet publicó una obra titulada Historia de la vida privada, que es una de las más, sin duda, de las más célebres en las cuales se aborda esta idea de la privacidad con algunos conceptos básicos, pero que es importante que siempre tengamos en cuenta. Nos plantea, por ejemplo, Georges Duby, esta idea de un contraste nítidamente percibido por el sentido común que opone lo privado a lo público, a lo regulado por la comunidad, por la autoridad, por los magistrados. Entonces, esta idea que ya vamos encontrando entre lo público, lo privado y esta referencia a que nosotros lo percibimos, sentimos de lo que estamos hablando cuando hablamos de privacidad. Una idea de un lugar familiar, de un espacio donde estamos cómodos, donde no tenemos que estar justamente teniendo en cuenta la visión externa, la visión interna es la que prima, y donde supuestamente no deberíamos temer intrusiones arbitrarias desde el punto de vista tradicional de las mismas. Del otro lado del Atlántico, ya a fines del siglo XIX, la doctrina estadounidense nos traía estas ideas de privacy, estas ideas vinculadas a los conceptos tradicionales, the right to be alone, ¿verdad? Ya de Louis Brandeis, que justamente, obviamente, había hecho sus estudios basados en lo que fue en ese momento una irrupción tecnológica, el descubrimiento de la fotografía a fines del siglo XIX, un gran avance, ¿no? Esta imagen propia que puede ser replicada a través de un medio técnico, pero no con el arte, con el arte de la pintura, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos encontramos con esta idea del derecho a ser dejado solo, que había sido criticado como una idea demasiado vaga, demasiado genérica, pero que sin embargo nos resulta muy útil en los tiempos actuales, porque lo podemos utilizar para aplicarlo al contexto tecnológico multifacético de los momentos que estamos viviendo ahora. Es dable decir que esta idea del derecho a ser dejado sola sigue dando lugar a debates, pero que nos permite visualizar esta idea de un ámbito en el que deberíamos poder decidir sin interferencias, un ámbito que se presume en el cual hay privacidad, hay una autonomía personal. Obviamente esto se hace cada vez más difícil con los avances tecnológicos, pero es un concepto que podemos captar todos nosotros como personas. Pero en el momento actual
sea que estemos como personas siendo usuarios de alguna tecnología, estamos navegando en línea, estamos utilizando redes sociales, estamos comprando en una tienda online, estamos realizando todo tipo de diferentes actividades con diferentes intereses, vamos a encontrarnos con desafíos a esta idea de la privacidad. Como pequeño experimento, antes de preparar esta conversación de esta mañana, se me ocurrió posicionarme como una persona de mi generación, no académica necesariamente, que estaba interesada en estos temas y vivo en la ciudad de Buenos Aires, gran metrópoli la que ustedes todos conocen, y que tiene un elemento muy hermoso, que es una gran cantidad de librerías. Existe una avenida en el centro de Buenos Aires, la Avenida Corrientes, llena de librerías físicas, ¿no? Entonces, como un pequeño experimento, se me ocurrió, caminando por la Avenida Corrientes, voy a entrar a esta librería y voy a preguntarle a la persona librera, son vendedores normalmente que conocen de libros, estas son librerías donde hay libreros, aún, libreros profesionales, le voy a decir que yo quiero saber un poco qué es un algoritmo y qué es esto de lo que se habla los jóvenes de la tecnología. Entré y le dije, buenos días, yo quisiera saber una algo que me hable a mí de qué es el algoritmo, de qué se trata eso microexperimento y me acerco y el vendedor, en este año en este momento era un vendedor, me dijo, pero sí señora, ahí tiene usted un bestseller. Y dije, wow, tengo un bestseller en una de las librerías de Avenida Corrientes sobre esto. Y dije, me acerco, ¿me lo podría indicar? Y si usted, como no, usted aquí tiene la tapa. Y me encontré con el algoritmo. Me encontré con este libro de divulgación social. Esto no es un libro académico, no es un libro técnico, ¿no? Es un bestseller justamente de una librería que se llama El algoritmo y que tiene un subtítulo sobre el cual me atrajo principalmente, que es El algoritmo, subtítulo, ¿quién decide por nosotros? Asimismo, tiene uno de estos bichitos de la era Pac-Man, que también sin duda una estrategia de marketing muy atractiva para las generaciones que habíamos jugado a fines de los 80 con las maquinitas, esas electrónicas de antes, pero que me pareció interesante y con mucho respeto hasta ahora la leí con atención y con mucho interés, porque es una obra de divulgación social en la cual se presentan grandes desafíos. Su autor se llama Joan Zweig, es una persona que justamente interesado en las tecnologías, un divulgador social que ha dado algunos cursos, pero que no es necesariamente un académico de formación, es una persona muy formada y interesada en la divulgación de los conocimientos de estas cuestiones, Joan Zweig. Entonces, después de acercarme a este pequeño libro y leerlo con mucho interés y con mucho respeto, encontré interesantes reflexiones que podemos hacernos todos como personas consumidoras sobre esta cuestión, sobre estas cuestiones de la privacidad y los avances tecnológicos. Hemos hablado ya en el panel anterior sobre algunas cuestiones que vamos a retomar, sobre datos, sobre su procesamiento, sobre la utilización, justamente la circulación de esos datos en el mercado internacional, utilización transnacional de datos, etcétera. Pero lo que les propongo en algunas reflexiones es realizar una reflexión individual y también colectiva sobre nuestra vinculación como personas consumidoras con la tecnología. Nosotros podemos explorar, desde el punto de vista individual, si nos interesa, cómo queremos vivir en una sociedad en la cual todo, desde nuestras relaciones laborales, como ya se habló, las relaciones comerciales, económicas, hasta nuestras elecciones más íntimas, incluso de relaciones personales, de búsqueda de parejas, etcétera, se encuentran mediadas por sistemas que operan en silencio, casi nunca visibles, pero siempre presentes. Es entonces, estos instrumentos pasan a ser un espejo que nos refleja como personas humanas en nuestras contradicciones y en nuestras preguntas más personales, más íntimas, y en las que probablemente podría ser interesante entender nuestro lugar en este mundo en el cual lo digital entra sin pedir permiso, está presente. Si somos personas que estamos utilizando estas tecnologías, las personas aquí todas de la sala ya han respondido que todas utilizamos incluso inteligencia artificial, sin duda nos hemos acostumbrado a esta invasión silenciosa de algoritmos en nuestras decisiones cotidianas.
como decimos, en las apps, los feeds que recibimos de las redes sociales, las plataformas, y de alguna manera estamos cediendo partes de nuestra intimidad y de nuestra autonomía. Cuando veníamos en la van, en la camioneta, desde el hotel rumbo a esta hermosa sede, vi una publicidad. Yo tengo un sesgo de mirar publicidad comercial, es mi tema de investigación y me atrae, sin duda. Aparece una publicidad, siempre se me va a prestar la atención hacia la misma. Aparece una publicidad de Samsung, ¿no? Que tenía como lema un Samsung y decía productividad sin esfuerzo. Ese era el eslogan publicitario, ¿no? de este producto tecnológico. Una cosa para pensar, ¿no? ¿Sí? Ya el eslogan publicitario era publicidad sin esfuerzo. Nos acostumbramos entonces a esta tecnología que va a darnos herramientas de mucha utilidad, optimización de los tiempos, descubrimientos de cuestiones que nos entretienen, nos sirven, pero que al mismo tiempo tienen algunos riesgos, como se habló en el módulo anterior, nuevas formas de vigilancia social, tanto pública como privada, la posibilidad de detectar electrónicamente cualquier acto o movimiento que los consumidores usuarios realizamos, ¿no? Especialmente en la web, pero a través del dispositivo de teléfono móvil en todos lados en el que estemos, sin dudas. Esto entonces es un cambio de este concepto de lo íntimo y de su vinculación con el mundo exterior y que asimismo nos lleva a otra discusión, que es la discusión de la información como sinónimo de poder, pero seguramente vamos a conversar más en los paneles de mañana sobre estas cuestiones. Pero vemos entonces esta idea del derecho a la intimidad en una situación de crisis, pero una situación de crisis que está dada por microdecisiones cotidianas que tomamos las personas consumidoras. No es realmente que exista un gran hermano en el cual, o un plato volador en el que somos abducidos, ¿no? Y nuestro cerebro luego es alterado por seres espaciales, sino que son microdecisiones que tomamos como personas consumidoras. Y esto presenta también desafíos sin duda al mundo legal, ¿no? Al mundo jurídico. Vamos a ir viendo algunas ideas. Los desafíos jurídicos van a estar vinculados con la creación y difusión de distintos contenidos a través de la tecnología. Pueden ser contenidos peligrosos en algún sentido, deepfakes, generaciones de texto que no corresponden y que son atribuidas en la autoría a quienes no las han creado, engaños digitales. Pero lo que a mí me interesa subrayar en muchos casos es que siempre vamos a estar vinculados a elementos de alguna vulnerabilidad. Y todas las personas humanas somos vulnerables. Aún aquellas que estemos más instruidas, que tengamos un mayor nivel de conocimiento, actuando como personas consumidoras, siempre somos vulnerables, porque siempre vamos a estar en esta posición de desigualdad respecto a la información, al conocimiento que tienen los proveedores de bienes y servicios y la rapidez de procesamiento de la información que no tenemos como personas humanas. Entonces, sin duda, va a venir a entrar a jugar el mundo regulatorio, los mecanismos regulatorios necesarios para proteger a los consumidores y para, de alguna manera, ayudarnos a distinguir información legítima de información no legítima en estos espacios digitales. Y asimismo, otro tipo de desafíos que quizás ni imaginábamos, ¿no? Como ayer nos hablaba Víctor sobre esta cohabitar con no humanos, con agentes autónomos. Otro tema que también desde el consumo vamos a tener que analizar. Se han hablado algunos conceptos básicos que ya se han presentado, esta idea del algoritmo, y resulta también interesante que muchas veces cuando las personas hablan de algoritmos, como nos explicaba la profesora Fabiana también, se utilizan a veces el concepto de algoritmo como una justificación, ¿verdad? Y decir, bueno, la culpa es del algoritmo, fue el algoritmo el que lo hizo, y lo estamos de alguna manera humanizando, ¿no? Estamos humanizando a un desarrollo tecnológico que es un conjunto de líneas de código. Proviene, sin duda, de desarrollos originarios en la matemática, aplicados a la ciencia, a la tecnología, a la informática, pero que no dejan de ser el lenguaje, ¿no? Como decían aquí, nos decían nuestros colegas, el lenguaje con el cual la tecnología nos habla si nos posicionamos en el lugar de personas consumidoras. Entonces,
es un lenguaje realmente, no es, digamos, algo que provenga de un elemento que no sea de creación humana. Originariamente, ese código ha sido hecho por programadores. Entonces, como consumidores, podemos preguntarnos, ¿quién programó a este algoritmo? ¿Con qué intenciones se programó este algoritmo? Porque muchas veces consideramos este, a este tipo de desarrollos como un ser todopoderoso, ¿no? Con una mística astrológica, me permito decir, que realmente no la tiene. Ha sido creado como una herramienta diseñada para cumplir funciones concretas y en su creación hay involucrados programadores, decisores respecto de estos diseños y objetivos mayormente comerciales. Estamos en el ámbito del sector civil, no estamos en el ámbito del sector militar. Pero desde el punto de vista de su uso como consumidores, vamos a encontrar tomas de decisiones, programadores y objetivos comerciales. Entonces, tomando este primer elemento aplicado al consumo, también tenemos que conceptualizar el concepto de dato aplicado al consumo. Hemos hablado ya de los conceptos de datos, la profesora Fabiola recién nos presentó las distintas recomendaciones que vienen hechas desde el punto de vista de los organismos de cooperación internacional, ya desde hace mucho tiempo, 2018, 2019, la recomendación de la OCDE de 2021 sobre la utilización ética de estos instrumentos, sobre la gobernanza de datos, la OCDE también se ha pronunciado, y también debemos, al analizar estas cosas, tener en cuenta que cuando hablamos de datos, como consumidores muchas veces vamos a estar interesados en los datos personales, como hablábamos hace un rato, pero también hay distintas clasificaciones de los datos que van a tener en cuenta con el momento en el cual el dato es captado, si es un dato observado, si es un dato derivado proveniente de datos anteriores, si se trata de datos agregados, datos sintéticos, también nos explicaba la profesora Fabiola. Entonces, vamos a ver que desde el punto de vista de los proveedores, desde el punto de vista de las empresas que tienen acceso a esos datos, muchas veces se van a considerar esa información, esos datos como sus datos, entre comillas. ¿Por qué? Porque son datos que están en su propio poder como empresas y que controlan y que entonces pueden considerar oportunidades de comercializarlos en un mercado que es un mercado de datos. Entonces, vamos viendo estos conceptos que se suman al mundo del consumo y al mundo de los proveedores de los consumidores. Estamos, sin duda, teniendo en cuenta una cantidad de operaciones que se van a poder hacer con esos datos, ¿verdad? Recopilarlos, registrarlos, organizarlos, retransmitirlos, restringirlos, borrarlos. Y nos va a dar lugar a clasificaciones sobre esos datos, ¿no? Según si son públicos o privados, según la persona a la que se refieren, si son personales, por ejemplo, de personas físicas, según el contenido, si son datos empresariales, ahí vamos a tener también elementos de desarrollos de propiedad intelectual, etcétera, si son datos técnicos, sobre el fin con el cual se van a utilizar los datos, y tenemos todo este mundo de los datos que constituyen, una vez más, un mercado de datos utilizado por los proveedores, comercializado por los proveedores. Dentro de estos datos, como consumidores vamos a estar principalmente interesados en los datos personales, sin duda. Los datos referidos a nuestra identidad, a nuestro domicilio, a nuestras imágenes, a las cámaras, como estábamos conversando, pero también datos referidos a nuestra vida financiera, a nuestra vida económica, a nuestras deudas, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de datos, vamos a estar hablando de un verdadero mercado en el cual hay actores y hay variados actores en este mercado. Como consumidores, muchas veces vamos a ser el sujeto de los datos, a quién se refieren nuestros datos si son personales, nosotros como personas físicas. Pero también vamos a encontrar otros actores que van a estar operando en esto que se llama cadena de valor de los datos y que van a ser los proveedores, van a ser, por ejemplo, los receptores de los datos, van a ser también los responsables que van a tener el acceso a esos datos y los van a poder utilizar de diversas formas, también procesadores de datos, toda una cantidad de actores que van a estar juntamente interactuando y tomando decisiones en lo que se llama ecosistema de datos.
Y si vamos al mundo de la legislación, vamos a ir a conversar sobre distintas regulaciones. Las distintas regulaciones van a tener en cuenta sobre el obtener acceso a los datos, cómo va a ser legítimo obtener acceso a esos datos o no legítimo, sobre las exigencias o no exigencias a quienes son actores de estos datos, de poder procesarlos o no procesarlos, de hacer correcciones o de borrarlos o no destinarlos a diversas, justamente a diversas funciones dentro de lo comercial. Y vamos a tener en cuenta que todavía no hay una armonización en cuanto a la doctrina jurídica en estas cuestiones. Sumamos imágenes de videos de vigilancia, como se estaba hablando que también nos presentaba la doctora Fabiola, las características genéticas, ¿no? Los datos genéticos también, y distintas cuestiones que van a estar involucradas directamente con la privacidad como personas físicas, y en este caso como personas consumidoras. Estamos entonces hablando de esta idea de los algoritmos, de la inteligencia artificial, de los datos, y estamos viendo también algunos conceptos iniciales sobre el rol de las normas. Esto también, sin duda, va a estar aplicado a lo que el panel anterior conversó sobre la inteligencia artificial. También tenemos una cantidad de directivas que la profesora Fabiola nos presentaba sobre la utilización ética de la inteligencia artificial. Tenemos también, hasta en el ámbito de la UNESCO, ¿verdad?, la recomendación de 2021 sobre sistemas éticos de la inteligencia artificial, que siempre, por supuesto, van a tener como alimento a los datos. Los datos son el alimento natural de estos instrumentos. Pero también podemos tener en cuenta que cuando se habla de la utilización de los datos para distintas herramientas tecnológicas, como por ejemplo la inteligencia artificial, vamos a tener visualizado un ciclo, ¿no? Un ciclo de vida que va a tener en cuenta la obtención de los datos, su procesamiento, su diseño, la construcción de modelos sobre los mismos, las verificaciones y validaciones, y luego va a llevar adelante despliegues para un funcionamiento y una supervisión, siempre con objetivos determinados, que en su caso son, como dijimos, objetivos comerciales. ¿Objetivos comerciales de quién? Objetivos comerciales de todos quienes tienen acceso a esos datos y que van a crear estas herramientas. Los desarrolladores, que son quienes diseñan, programan, verifican el software, lo integran con el hardware de alto valor económico, como señalábamos antes. Luego los proveedores, quienes suministran estos datos al sistema. Los desplegadores, que van a ser quienes integran esos elementos a actividades comerciales ya existentes. Por ejemplo, podemos señalar el mercado de comidas rápidas, ¿no? En el fast food, por ejemplo, delivery de comida rápida. Operadores, que van a ser quienes operan esos sistemas utilizando esos datos procesados, agregados. Y sin duda, todos nosotros como consumidores, como personas afectadas por la utilización de esta información, de estos datos dentro de estos sistemas que se integran al comercio. Entonces, vamos a tener como una primera idea esta conceptualización de que estamos hablando de sistemas que son herramientas diseñadas con objetivos, con propósitos, ¿no? Y que van a seguir en el ámbito regulatorio distintas lógicas, como la profesora Fabiola nos señalaba, sobre, por ejemplo, la lógica de regulación de la inteligencia artificial teniendo en cuenta potencial impacto negativo sobre las personas. Muy interesante, muy importante también esta vinculación. Pero desde el punto de vista del consumo, hoy en día estamos en lo que se llama la economía de la atención. La atención. Lo más valioso en el punto de vista del mercado y del mercado del consumo es nuestra atención, nuestro tiempo. Todas las distintas apps de entretenimiento, de amistades, de Facebook, de citas, también nuestra forma de manejarnos en la sociedad,
Estamos ahora todo el tiempo interesados en registrar, en hacer recuerdos, en postear, que no es algo negativo, simplemente es la forma en la que nos vinculamos socialmente hoy, pero que no era así hace algún tiempo, ¿verdad? Si vamos a una función teatral, si vamos a un concierto musical, sin duda nos van a tener que recordar si no está permitido utilizar el teléfono celular en este espectáculo, ¿no? No es algo evidente. Y esto nos genera también, como consumidores, situaciones dentro del contexto de vulnerabilidad, también sí cuestiones psicológicas. Toda esta idea de el tecnoestrés al que estamos expuestos por un exceso de información, por hiperestimulación, incapacidad de procesar todo en el tiempo real, y un elemento sobre el cual a veces me detengo a pensar, que es esta sensación que probablemente muchos tenemos de que siempre hay otra cosa que deberíamos estar haciendo, otra cosa que deberíamos estar consumiendo, otra cosa que deberíamos estar atendiendo, que es una sensación psicológica, ¿verdad? Es inconsciente, no somos conscientes de esto, pero es perceptible, lo percibimos a distintos niveles según nuestras realidades personales. Pero esta idea de la atención se ha convertido en un recurso muy valioso de la era digital. Mientras la disponibilidad de información crece, la capacidad de procesarla disminuye, ¿no? Y este enfoque selectivo de algunos estímulos que estamos percibiendo sobre otros implica sin duda una renuncia, una desatención o voluntariamente una falta de interés en aspectos vinculados a la privacidad. La atención en esta economía de la atención no es solamente un recurso, es algo que se puede monetizar. Muchas de estas tecnologías están diseñadas justamente para mantener nuestra atención, para mantenernos como consumidores mucho tiempo dentro de la aplicación, por ejemplo, y su elemento gratuito en realidad implica ser pagadas de alguna manera con nuestra atención. Entonces, estas herramientas están diseñadas para que como consumidores nos mantengamos la mayor parte del tiempo posible, mayor tiempo posible, dentro del consumo de la aplicación de la que se trate. Son diseños atractivos, pero que también a menudo son manipulativos y implican estrategias también que afectan nuestra capacidad de concentración, pero asimismo que no son inocuas, que están, como dijimos, diseñadas por objetivos y que en esos objetivos vamos a consumidores estar expuestos a tomas de decisiones que a veces no nos son convenientes. Podemos, por ejemplo, caer en situaciones de sobreendeudamiento, de sobreconsumo, de consumos impulsivos, o al contrario, de no aprovechar oportunidades para mejorar nuestras finanzas, para crecer financieramente. Esto entonces es un ámbito privado, pero que trasciende lo privado y que pasa a lo público y que pasa también a la esfera internacional. Como el panel anterior señalaba, tenemos un desarrollo de estas tecnologías que están impulsados en gran medida por poderosos actores del sector privado y también por algún número limitado de estados, pero que tiene un gran alcance y que tiene riesgos. También oportunidades, como en el panel anterior Sebastián comentaba, pero riesgos, ¿verdad? Retos importantes porque presentan posibilidades de errores, de sesgos, que nos van a conducir a decisiones que a veces no responden a lo transparente, a lo justo, a lo equitativo. Estos riesgos respecto a los consumidores, por ejemplo, manipulación de nuestras decisiones de consumo, información engañosa, sesgos, discriminación, violaciones directas a la privacidad y también sumadas a las preocupaciones ambientales de las que se estaban señalando, que como nosotros sabemos, cuando hablamos de consumo hoy en día, hablamos de consumo también, consumo sostenible. Todas las normas actuales de consumidores están vinculadas, por supuesto, a las preocupaciones ambientales también. Estos riesgos entonces nos dan lugar a esta necesidad de una cooperación internacional para tratar de enfocar garantías a que el desarrollo tecnológico no socave nuestro bienestar humano. Ya se hablaron de algunas iniciativas, el panel anterior habló de distintas iniciativas, de instrumentos creados, por ejemplo, por la Organización Mundial del Comercio, que son también muy interesantes, pero sin duda tenemos que tener en cuenta que esta
idea de una gobernanza eficaz basada en valores compartidos y participación inclusiva de los consumidores tiene que ser la clave para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos para los consumidores de estos desarrollos tecnológicos. Esto no es fácil, por supuesto, pero vamos a ver que hay iniciativas ya en distintas partes del mundo. Y ahora los voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio con nuestros celulares y podemos explorar este mapa, que es el mapa de la UNCTAD, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo, un otro elemento de cooperación internacional sobre el que no habíamos estado todavía conversando. Habíamos estado conversando, por supuesto, de nuestro ámbito que nos acoge, de la CEPAL, habíamos estado conversando de otras iniciativas, de la OIT, habíamos estado hablando también de la OMC, pero nos encontramos online con un mapa, que es el mapa de la UNCTAD sobre privacidad. ¿Me pueden ayudar a abrirlo? ¿Sí? ¿Qué? Ahí está, genial. ¿Qué tenemos en este mapa? Vamos a tener un relevamiento hecho justamente por la UNCTAD sobre las normativas de privacidad digital. Y si están interesados, pueden hacer una exploración en sus propios dispositivos, en sus propios celulares, de este mapa. A mí me encantan los mapas, no sé si a alguien también les interesa, pero los mapas nos permiten visualizar cuando hablamos de cuestiones de cooperación internacional. A veces es un poco de genérico, un poco difuso, ¿no? Y en los mapas podemos ir a algo más concreto. Entonces les propongo, si quieren tomar unos minutos, para buscar este mapa, que es el mapa de Data Protection and Privacy, de la UNCTAD, ¿no? Está en el sitio web de la UNCTAD, unctad.org, y ahí nos encontramos el mapa de Data Protection and Privacy, de la legislación de Data Protection and Privacy global. Pueden buscarlo libremente, pueden verlo y ver los colores del mapa y quizás si están interesados, cliquear en algún país, su propio país, otro país en el que estén interesados, para conocer cuál es realmente la legislación existente sobre protección de datos y privacidad. ¿Quieren hacerlo? Si lo quieren hacer, lo pueden ir buscando, cliquear en sus teléfonos. Claro, porque ahí realmente son datos de la UNCTAD, son datos actualizados, y al cliquear en los distintos países nos encontramos con la legislación. También hay otro tipo de información, no solo se refiere a data protection, eso es lo que estamos viendo en este mapa concretamente. Luego vamos a ver otro mapa sobre consumer protection, sobre protección del consumidor. Pero aquí tenemos algunas estadísticas y legislaciones que nos permiten ver esta realidad de distintos países sobre qué sucede con las normativas. Ahí ¿estamos bien? ¿Sí? Ya habían trabajado con este mapa, quizás algunos de ustedes todavía no. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Creo que es un mapa interesante, es un mapa interactivo y es un mapa que nos da un panorama, ¿no?, de qué está sucediendo con estas cuestiones en el mundo. Eh, por supuesto, también si nos posicionamos desde el punto de vista de los proveedores, ¿no?, si nosotros somos eh, representantes de empresas, somos personas que trabajan en el sector de los proveedores, que tampoco son elementos demoníacos, una vez más, ¿verdad? Son realmente los actores de la economía, ¿no? Y todos nosotros somos quizás personas trabajadoras, personas dirigentes de las empresas. Y desde el punto de vista de los proveedores eh, de distintos servicios y bienes, encontramos también cuestiones de confusión, porque las empresas deben navegar por este hermoso mosaico de distintas normas. Eh, el cumplimiento de múltiples regímenes sigue siendo una realidad, y por eso el sector privado está también invirtiendo, como se señalaba, en formas de
no violar las normas, pero de adaptarlas a su fin de lucro, que es su fin legítimo. Las empresas tienen un fin de lucro. De cómo entonces navegar por todo este mapa que veíamos de regulaciones jurídicas. Entonces, las cuestiones de gobernanza de datos no son solamente del sector público, sino que son también una preocupación central de las empresas relacionadas con una necesidad de compliance, una necesidad de cumplimiento de normas que, como la profesora señalaba, la profesora Fabiola también señalaba, de alguna manera también, en algún sentido, obstaculizan algunos desarrollos, ¿no? Pero que están vinculados con la protección de derechos humanos. Entonces, vamos a ver la respuesta de los sectores públicos hacia esta realidad. Muchas veces son sanciones, ¿eh? Y todos hemos escuchado, hemos visto distintas realidades de sanciones, ¿no? De autoridades, de los reguladores, podemos decir, de las autoridades públicas, contra las empresas que de forma deliberada o no, o por error, no viene el caso, generan sanciones, multas que son cientos de millones de euros. Hablábamos ayer también de este tema con el profesor Nuno Cuña. Entonces vamos a ver que los reguladores están también apuntando a las empresas para buscar regular su actividad de alguna manera para proteger a los consumidores. Pero ahí viene también otra esfera, que es la esfera de la protección de la competencia, que es, como me gusta decir un poco en broma, la prima rica del derecho del consumidor. El derecho de la competencia es la prima con dinero del derecho del consumidor. Me permito esta broma porque es mi disciplina, pero que tiene en cuenta sin duda con dos caras de la misma moneda, hablando en serio. Siempre que hablamos de protección de los consumidores vamos a estar hablando también desde la otra cara de la protección de la competencia, que en muchos de nuestros países es además un valor de jerarquía constitucional. En mi país, en la Argentina, está protegida constitucionalmente tanto la defensa del consumidor como la defensa de la competencia, ¿no? Entonces, son valores de jerarquía constitucional también que vienen a entrar a jugar con estas cuestiones. Y entonces los reguladores también están buscando coordinar sus esfuerzos a través de redes internacionales de cooperación. Sebastián Rovira nos habló de los esfuerzos de la CEPAL, la profesora Fabiola también, distintos esfuerzos de organizaciones internacionales. Y en estos minutitos yo les presenté los esfuerzos, por ejemplo, de obtención de información para la transparencia, el conocimiento de las regulaciones a través de conjunto de relevamiento realizado por la UNCTAD. Tenemos también dentro de estas normativas, si nos ponemos a analizarlas, el seguimiento de distintos modelos, el modelo europeo, como se ha señalado, que es el más generalizado y que ha sido adoptado en bastantes partes del mundo, otros modelos de control ex post, como es el sistema estadounidense. Sabemos que Estados Unidos no tiene una ley federal de privacidad, pero sí tiene un mosaico de leyes sectoriales, una creciente variedad de leyes de privacidad estatal y tiene un sistema diseñado en el concepto de ex post, por supuesto. Vamos a tener interesantes casos de la Federal Trade Commission. Todas las semanas podemos recibir información sobre los casos de la Comisión del Comercio estadounidense vinculado con cuestiones, por ejemplo, de protección de datos de los niños. En Estados Unidos está una ley llamada COPA, ¿no? La Child Online Protection Act, tiene mucho tiempo y que sigue siendo objeto de observación de cumplimiento frente a violaciones y sanciones por parte de la Federal Trade Commission. Hubo hace poco un caso muy relevante vinculado a Disney sobre la violación de esta norma y asimismo hace un par de años sobre un famoso juego online que es un juego llamado Fortnite, que también tenía diseño de dark patterns que juntaba datos de niños y que estaba señalado sin autorización. No puedo dejar de decir que también el hecho de utilizar el consentimiento expreso como forma de obtener la información de los consumidores también está sujeto a debates. Esto lo vamos a seguir conversando sin duda en otros paneles, pero todos cliqueamos. Los consumidores cliqueamos. Nadie se detiene a leer. Sería imposible aunque quisiéramos. Aún los consumidores más concienzudos, más prudentes,
más temerosos de problemas, me incluyo en ese grupo, por ejemplo, no podemos leer ese tipo de información. Cliqueamos y damos un consentimiento porque es así, porque el sistema funciona de esa forma. Entonces, hay que ser también conscientes sobre esta idea de el otorgamiento de consentimiento como realmente una autorización profunda de quien lo brinda. Tenemos entonces estos modelos de diseño en base de distintos los diseños basados en el modelo europeo, el modelo estadounidense, los distintos avances, incluso de ahora del mes de septiembre, ¿no? Sobre, por ejemplo, decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre la utilización de este marco de transferencia de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, que son desarrollos que estamos todo el tiempo viendo. Y también, sin duda, vamos a encontrar enfoques vinculados a esta necesidad de una transdisciplinariedad, como nos decía la profesora Fabiola. Casos que encontramos, yo les menciono algunos casos de Estados Unidos, pero también casos de Europa, ¿no? De Francia, de Italia, etcétera, que lo presentaba también la profesora Fabiola y que todos nosotros seguramente conocemos. Hablamos entonces, en este rato, sobre algunos conceptos de los desarrollos tecnológicos, hablamos de los conceptos de privacidad, hablamos de cómo nos vinculamos como personas consumidoras con estos desarrollos, cómo realmente tenemos que repensar nuestro rol en esta realidad en la cual la tecnología entra sin pedir permiso en nuestras vidas o con permiso que le damos sin tener a veces mucha conciencia de que lo estamos dando. Y el tercer punto que me gustaba compartir con ustedes estaba vinculado a otros desarrollos, también en el ámbito de la UNCTAD, perdón, pero más vinculados a cuestiones de protección del consumidor a nivel global. Y tenemos el otro mapa, que es el mapa de Consumer Protection Legislation, en la misma página que estamos, pero vinculada a protección del consumidor. En la otra parte de protección del consumidor vamos a encontrar las normativas actualizadas de defensa del consumidor, que este es un mapa que trabajo mucho también con mis estudiantes en el curso de protección internacional del consumidor, que nos permite ver ya cuestiones más generales, ¿no?, de normas de protección a los consumidores. Y un instrumento que es el instrumento de soft law más importante y más global que existe a la fecha sobre defensa del consumidor, es un instrumento de soft law que se llama Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor. Es un instrumento de la UNCTAD. No lo conocen muchas personas que no sean del derecho del consumidor, pero es el único documento realmente global de la ONU sobre protección al consumidor, directrices de la ONU para la protección del consumidor. Es un instrumento de soft law que se adopta en 1985. Fue el instrumento que invitó, que exhortó a los países miembros de la ONU a adoptar normativas de protección del consumidor en fines de los años 80, 90. Para quienes vienen de muchos países, esto es una realidad que ya pertenece en Europa a los años 60, en Estados Unidos los desarrollos posteriores a la presidencia Kennedy, etcétera. Pero en muchos países de América Latina, el desarrollo de leyes de protección al consumidor específicas fuera de lo que era el concepto del contrato, de ese contrato que ya venía de origen romano, de fuentes europeas, ¿no?, desarrollado entre partes que están justamente en paridad. Esta idea de la existencia de normas que van a venir a proteger a los consumidores y que van a asumir como base esta disparidad propia de la relación de consumo es un desarrollo de los años 90. Y es un desarrollo que viene impulsado por este pequeño documento de soft law, documento de 37 páginas, un documento breve pero muy, muy rico, que impulsó a la adopción de normas y que se mantuvo vivo. Este documento fue actualizado posteriormente en el año 99, justamente cuando viene la Internet y entramos en toda esta era vinculada a la Internet,
el comercio electrónico en primer momento, y luego el documento también actualizado en 2015, este documento de Soft Law, Directrices de las Naciones Unidas sobre Protección del Consumidor, fue nuevamente actualizado en 2015 para incluir cuestiones como, por ejemplo, las cuestiones de privacidad. Entonces, si en algún momento alguien está interesado, trabajando cuestiones del consumidor, les recomiendo altamente el análisis de este documento, Directrices de la ONU, las Consumer Guidelines de Consumer Protection, que son de la UNCTAD y que son soft law, pero sin duda tienen todos estos elementos y con una visión, como decíamos, de futuro muy interesante, porque muchos provienen, estos principios provienen de algunos de los años 80, del 99, todos los vinculados a lo digital. Vemos entonces cómo estas conversaciones ya estaban siendo llevadas adelante. Es un conjunto muy valioso que decimos tiene un capítulo, es el capítulo 4 en estas directrices de protección del consumidor, que se refiere a buenas prácticas comerciales. Y este documento no solo pasa a ser una recomendación para los gobiernos, como lo era originariamente cuando fue creado en 1985, sino que incorpora en su reforma del año 2015 también buenas prácticas, ¿no? Recomendaciones también para las empresas, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, que las buenas prácticas comerciales van a incluir a las actividades comerciales en línea y fuera de línea con los consumidores, ¿no? Y hay un inciso específico que habla de la protección de la privacidad. Y este documento de soft law de la ONU, de la UNCTAD, señala que las empresas deben proteger la publicidad de los consumidores mediante una combinación de mecanismos adecuados de control, seguridad, transparencia y consentimiento en lo relativo a la recopilación y utilización de sus datos personales. Entonces ya nos encontramos con que esta idea de cooperación internacional no se limita solo a los gobiernos, sino que entra a jugar con las empresas y en el ámbito de la ONU, porque hablamos y conocemos muchos grandes instrumentos importantes de la OCDE, pero no están todos los países en la OCDE. En la ONU tiene otra dimensión, ¿verdad?, de participación global. Y este documento, los principios de protección del consumidor de la UNCTAD, son soft law, pero son de la ONU. Y en este ámbito, hablando de la ONU, me gustaría compartir algunas reflexiones que se presentaron en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre competencia del consumidor, que tuvo lugar del 7 al 11 de julio y en el que coincidí con el profesor Nuno, que había participado por parte de su país, Portugal. Yo participé simplemente en el ámbito académico, ¿no? No representando a mi gobierno. Y en esta conferencia que se llevó adelante del 7 al 11 de julio, se participaron más de 500 ministros de gobierno, diplomáticos, líderes de la sociedad civil y también académicos para conversar cuestiones y tomar conclusiones que están publicadas, que son también muy interesantes porque hacen a, como decíamos, desarrollos concretos, ¿verdad? Se habló de inteligencia artificial, se habló justamente de el desarrollo de sistemas de protección del consumidor que tengan en cuenta posibles manipulaciones, pero al mismo tiempo se señaló que estos mecanismos pueden ser vistos desde el punto de vista positivo para una protección mejor del consumidor por parte de los gobiernos. Y se presentaron herramientas de algunos países en las cuales los gobiernos ya incorporan inteligencia artificial para ayudar a la resolución de problemas de los consumidores. Entonces, otra forma de oportunidades, como el panel anterior señalaba. Y un llamamiento también a seguir el desarrollo sobre distintas iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial llevadas adelante en otros órganos, porque este es el comité relativo a defensa del consumidor específicamente y también a defensa de la competencia. Y como comentaba ayer María José Torres, existe en el ámbito de la UNCTAD también una iniciativa para vincular al mundo académico. Desde el año 2010 hay una plataforma para la investigación creada en el ámbito de la UNCTAD, en el área relativa a defensa del consumidor, que permite la presentación de trabajos, de sugerencias, de investigaciones del mundo académico que son analizadas en el ámbito de la UNCTAD. Un ejemplo concreto también, como nos mostraban aquí en CEPAL, un ejemplo concreto de una cooperación entre los organismos internacionales y el mundo académico. Y en la reunión de esta plataforma de investigación, que se llevó adelante también
en forma previa a esta reunión internacional, se realizaron distintas intervenciones de ONGs, de académicos del mundo, pero me gustaría señalar principalmente la presentación que hizo la querida y famosa y célebre profesora Claudia Lima Márquez. Las personas que provienen de esta región probablemente la conocen, es una de las juristas más importantes del mundo de esta área y también del derecho internacional. Y ella fue la presidenta de la Asociación Internacional de Derecho del Consumidor. Fue la presidenta hasta este año, ahora ha dejado en el mes de julio su presidencia, pero con grandes aportes. Y en esta conferencia mundial, donde estaban representando todos los países, sus autoridades, la profesora Claudia Lima Márquez presentó un interesante trabajo que está disponible online también en la página de la UNTA, que nos hacía referencia a la privacidad, a los derechos de los consumidores en las distintas fases que fuimos viviendo, la mayoría de quienes tenemos quizás 40 años o más, 50 años, hemos vivido estas fases, y quienes son más jóvenes también, esa primera fase en la cual venían los gatekeepers, estos intermediarios digitales, una segunda sobre plataformas de compra, e-commerce, etcétera, un avance, como la profesora también Fabiola nos señalaba, más reciente de los últimos 5 años, post pandemia de COVID, en la cual viene el uso de más masivamente las redes sociales, que ya existían, pero que pasan a ser más cotidianas, la velocidad también del acceso a la Internet en muchas partes del mundo, que no era tal, las plataformas de streaming, los medios de noticias en línea, otro tema que también está vinculado con la democracia y la participación democrática, pero en la cual no me voy a meter porque eso lo vamos a conversar mañana. Pero sí, esta segunda fase que implica, la profesora Lima lo llama generalización digital, siempre generalización con, obviamente, ciertas observaciones que sabemos, como se hablaba sobre la posibilidad de acceso a los dispositivos, a la red, etcétera. Pero hablando de todos quienes tenemos acceso, esta idea de generalización digital, esta idea de un mercado del consumo que es 24 horas y en la cual, me permito poner entre comillas, todo es consumo, todo es negocio. Esta realidad, esta segunda fase, es la que podemos decir estamos viviendo, y es una fase que presenta la economía global justamente como basada en datos y basada en nuestra atención como consumidores. En economía de datos, economía de la atención. Economía también que implica el perfilado, ¿verdad? Implica la presentación de cuestiones atractivas para los consumidores a través de información que nosotros mismos fuimos dando, pero que también nos da cierta limitación en cuanto a la amplitud con la cual llevamos adelante nuestra vida cotidiana. Y luego una tercera fase, que es la que está actualmente siendo vivida también y buscada su reglamentación, que es la fase de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la que estamos hoy sumidos muchos de nosotros, con esta idea también del Internet de las cosas, datos que ya no provienen solo de nosotros, sino que provienen de los objetos que usamos, ¿no? ¿Verdad? El Internet de las cosas, productos y servicios simbióticos que están cambiando nuestras expectativas como consumidores. Y entonces, como ideas finales, puedo presentar algunas conclusiones de estos mapas que vimos, de estos análisis que vimos juntos, que están vinculados a estos avances tecnológicos que se alimentan de los datos que les damos nosotros como consumidores, o los productos que utilizamos, si son productos conectados, también están brindando información que va más allá del mero comercio electrónico, sino que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, nuestra vida de entretenimiento, nuestra vida incluso privada, que está siendo en todo momento impregnada de la utilización de estos mecanismos, de estas herramientas, y que puede traer distintos desafíos, tanto de privacidad como consumidores, como de regulación por parte de reguladores y también de su actividad concreta comercial por parte de los proveedores. Y entonces, como propuestas de esta reunión realizada en el mes de julio en la UNCTAD, se señalaban algunas ideas que también en el panel anterior se presentaron, pero que podemos ver desde el punto de vista del consumidor, como el reconocimiento de estos avances tecnológicos y de la intrusión que implican en la intimidad de los consumidores como una prioridad ya de las normas de protección del consumidor,
La adopción también de códigos de conducta, de ética, en sectores claves del mundo de los proveedores, pero también pensando en sus clientes como consumidores con derechos, y el fortalecimiento del marco legal y regulatorio para una gobernanza de estos avances a través de la cooperación internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, nada, Martina, muchísimas gracias, la verdad, primero por la presentación, felicitarte por, digamos, con todo ese mosaico tan complejo que, que nos estabas comentando. Yo quisiera, digamos, desde los comentarios un poco resaltar algunos aspectos y profundizar en algunos. Yo creo que como un mensaje central de lo que tú planteaste es que efectivamente cuando hablamos de lo que es la defensa del consumidor, hoy en día en el ámbito digital no se trata simplemente o meramente de un tema de resguardo contractual. O sea, está cada vez más lejos de eso, porque cuando hablamos de defensa del consumidor estamos hablando de hoy día gobernanza de datos o protección de datos, como quiera verse, estamos hablando de los temas de ciberseguridad, estamos hablando de los temas de inteligencia artificial o transparencia algorítmica. Que es aún más complejo y que eso hace, digamos, que nuevamente todo este escenario sea muchísimo más difícil de tratar, de regular, de prever y de justamente tener, digamos, acciones estratégicas que permitan finalmente lograr esos objetivos que buscamos. Puntualizar en los temas primero de protección de datos, porque obviamente creo que el diablo se encuentra en los detalles. Nosotros hemos hecho varios estudios, digamos, sobre cuál es un poco el marco legislativo y el avance de los países de la región en materia de protección de datos. El último análisis que hicimos de los 33 países de América Latina y el Caribe, 22 contaban con una ley de protección de datos. Puede ser muy similar, digamos, al mapa que tenía de UNCTAD. Uno puede decir, digamos, de ese, mira, estamos muy bien, todos los países tienen un marco pues, sobre protección de datos. Pero cuando uno empieza a analizar primero, digamos, la actualidad de esos marcos regulatorios, el escenario es completamente distinto. Cuando uno empieza a analizar la cantidad de países que efectivamente tienen, por ejemplo, una agencia que ejerce un control sobre la protección de datos, la debilidad institucional, digamos, es muy evidente. Tú hablabas obviamente del tema de la protección de datos de los menores. Hoy en día hay muy pocas leyes en la región que tienen salvaguardas específicas para el caso del uso y tratamiento de datos personales de menores, de niños, que es muy importante por todo lo que sabemos, redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, si bien hay, digamos, hay una amplia adopción de este tipo de marcos, hay todavía muchísimos retos en materia institucional y actualización normativa, etcétera. Y bueno, ni que se digan los temas de inteligencia artificial, ¿no? Que es todavía un terreno muchísimo más incierto, eh, pero que ya no solamente se trata de simplemente de un tema de defensa del consumidor, ¿no? O sea, tocas temas muchísimo más críticos, más susceptibles. Por ejemplo, ¿no? Hace unas semanas ya había un primer caso en Estados Unidos donde se presentó un juicio a la empresa de OpenAI ChatGPT porque un adolescente se había suicidado y los padres obviamente al tratar de buscar respuestas, obviamente buscaron un poco en el teléfono del chico, la computadora, etcétera, y ahí vieron que él tenía ya, digamos, conversaciones con el chat. Y al parecer en estas conversaciones el chat, digamos, incluso le daba recomendaciones de qué no hacer y qué hacer, y era muy... eh, digamos, daba pocas certezas de poder ayudar al chico o de, digamos, guiarlo, ¿no? Un poco hasta tendencioso se podría decir. Después hicieron incluso estudios específicos que empezaron a analizar todos estos chats, cómo están reaccionando a este tipo de conversaciones donde hay un tema, digamos, de sensibilidad, de depresión, de ese tipo de cuestiones, y la verdad que, que a mí estaba muy mal, ¿no? Esa era un poco la conclusión de los estudios. Y aquí va todo lo que tiene que ver con transparencia algorítmica. Todavía hay cajas negras,
todavía no sabemos muy bien cuáles son los estándares, todavía no hay, imagínate tú que en defensa del consumidor, que es un tema que se habla hace ya mucho tiempo, en tema de estos temas la institución es todavía más débil, o sea, no sabemos ni siquiera qué tipo de institución, cómo se tienen que trabajar, cómo tienen que interactuar. Las tecnologías digitales son por en sí mismas tecnologías transfronterizas, ¿no? Que cruzan las fronteras, eso es todavía más difícil. Pero de todas maneras, creo que es importante, digamos, seguir avanzando, seguir pautando, seguir, digamos, definiendo los temas para que eventualmente podamos avanzar. El otro tema que yo quería, digamos, un poco rescatar también de tu presentación y de algunas cosas que estabas hablando, a los falsos dilemas, ¿no? Hay muchos falsos dilemas. Uno de estos, por ejemplo, es no, que la regulación, la contraposición entre lo que es la regulación y la innovación, ¿no? Cada vez no, la regulación, y hay una tensión, que el marco europeo no permite innovar, que el marco norteamericano sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los falsos dilemas, ¿no? Hoy en día sabemos también que, por ejemplo, la confianza y la innovación van de la mano, ¿no? Y sobre todo en los temas digitales, o sea, los consumidores necesitamos confianza para operar, para utilizar ciertos servicios, ¿no? Por eso hoy en día las marcas en el ámbito digital pesan tanto, porque uno tiene confianza en las marcas. Y hoy en día las empresas, muchas de las empresas emergentes buscan cierta regulación y cierta protección, porque eso justamente aumenta la confianza y eso efectivamente les permite, digamos, desarrollar mejor sus funciones, sus tareas. Eh, el otro falso dilema que yo creo que es importante tiene que ver con no, todo es tan incierto que es mejor, digamos, no hacer nada, no tocar nada, no sabemos cuánto las regulaciones finalmente van a poder impactar, etcétera, etcétera. Eh, y ahí también hay formas o maneras en las cuales nosotros podemos avanzar con ciertas regulaciones, ¿no? Lo que se está hablando hoy en día mucho son los sandboxes regulatorios. Nosotros hemos estado apoyando algunos países en el desarrollo de sandboxes regulatorios, que son entornos de prueba donde tú de alguna manera estás testeando algún tipo de regulación, ¿no? Ya puede ser hacia un mercado o puede ser, digamos, algún tipo de regulación, tenemos 10 minutos, interna, ¿no? Y donde tú puedes probar, puedes, digamos, testear nuevamente el efecto que tiene y después a partir de esa información ya plantear algún tipo de regulación más universal, más transversal. Entonces, hay nuevamente mecanismos en los cuales uno puede ir avanzando en materia de regulación, estos temas. Lo otro que creemos que es muy importante y con esto yo creo que finalizo, podemos dar tal vez algunas, espacio a algunas preguntas, es la visión estratégica que deben tener, digamos, los estados en los temas digitales, que es otra cosa que acá en la CEPAL siempre estamos tratando de destacar. ¿Por qué? Porque nuevamente, como hay un abanico muy grande de distintas regulaciones, de distintas instituciones, en las cuales todas tienen un rol que jugar para tener, digamos, un ecosistema digital sólido, robusto, confiable, sostenible, necesitas una visión estratégica y esa visión no se tiene. ¿Por qué? Porque tienes los temas de seguridad, tienes los temas de protección de datos, los de defensa del consumidor, tienes todo el tema de regulación sectorial en materia de telecomunicaciones, incluso regulaciones municipales, etcétera, etcétera. Entonces, tener una hoja de ruta, digamos, estratégica en estos temas es sumamente complejo, pero no por eso deja de ser necesario. Entonces, yo creo que con ese par de reflexiones, para no tampoco seguir tomando más tiempo, lo dejo ahí. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Muchas gracias por